Shalom Ubrajot, paz y bendiciones, amigas, amigos, hermanos, hermanas, Jabrim Jaberot, Ajim Hayot. Bienvenidos a este vuestro canal, gracias por vuestro valioso tiempo. Como siempre, en la entrada de este pequeño recinto de conocimiento, vuestro anfitrión Yosef, abriéndoos la puerta y tratando de invitaros a que exploremos juntos las maravillas del conocimiento cabalístico hebreo. Como siempre recordamos, quizás esta no sea la Kabbalah que te resulte cómoda, ni la que estabas buscando, pero muy probablemente sea la Kabbalah que necesites porque es una Kabbalah de aplicación totalmente práctica en la vida diaria. Si te parece que este vídeo o cualquiera de los otros vídeos que forman parte de este canal crean luz dentro de ti, entonces haz un acto de generosidad y compártelo con otra persona que quizás está necesitando la misma luz con igual o mayor urgencia que tú. También os invitamos a suscribiros al canal para así apoyar nuestro trabajo. Vale, bien, hoy tenemos un tema muy importante, un tema que me ha llevado a profundas reflexiones, un tema que me lo propuso una amiga del canal y que me ha llevado un buen tiempo decidirme a hacerlo porque lo quería hacer con propiedad y con la mayor exactitud posible, o por lo menos la que me permitiera mi capacidad personal. Y es el tema de la enfermedad, ¿de acuerdo? Para ello he estado estudiando y repasando bastante, he sacado apuntes, he sacado conclusiones de esos apuntes y después he comparado las conclusiones de los apuntes de la parte teórica con mi experiencia personal como paciente, como ex paciente de cáncer y también de diversas dolencias, ¿no? Cosa lo cual no me transforma en un ser especial, pero simplemente que siempre es bueno cotejar la experiencia con la sapiencia. Entonces, en la vida espiritual, cuando se habla de enfermedad, muchas veces caemos en un error, quizás inconsciente, ¿m? De aportar cierta condena a la persona enferma, ¿no? La persona está enferma porque hizo determinadas cosas mal, ¿de acuerdo? ¿No? Y eso queremos dejar claro que no es una actitud deseable, no es una actitud que nosotros con la que estemos aportando algo positivo. Y hay muchas corrientes que se han dado en los últimos años, bueno, o en las últimas décadas, algunos son incluso desde el siglo pasado, en la que pretenden encontrar las causas y las soluciones a la enfermedad más allá de la medicina, ¿no? Intentan encontrar soluciones espirituales para problemas físicos. Que yo me permito, me doy el privilegio a mí mismo de dudarlo, de dudar de la efectividad de esas técnicas o de esas filosofías, ya que además de que no existen pruebas clínicas que lo demuestren, tampoco me parece que tengan una base espiritual correcta. Entonces, lo primero que nada es no condenar al enfermo y no condenar a la enfermedad, ¿no? La enfermedad se ve como que si uno está enfermo, como que uno no es tan espiritual o uno no está muy elevado, ¿no? Sin embargo, la historia nos demuestra que la mayoría de los grandes maestros cabalistas y no cabalistas de cualquier eh, escuela espiritual a lo largo de toda la historia, muchos de ellos han sido quejados por graves enfermedades. Han recibido verdaderas torturas físicas. Entonces, ahí ya tenemos que empezar a descartar todo ese concepto erróneo que tenemos sobre la enfermedad, si queremos comprender lo que es la enfermedad, ¿no? Podemos decir sin temor a equivocarnos que, bueno, que la enfermedad y la salud, el pasaje de salud a enfermedad, de enfermedad a salud, es algo que ha acompañado al ser humano desde los inicios de su creación. ¿Vale? Entonces, nos ha acompañado siempre. Por lo tanto, es algo que podemos deducir que tampoco nos va a abandonar. Entonces, si tenemos algo en nuestra vida que no nos va a abandonar, creo que es menester comprenderlo para saber convivir con
ese evento que no va a dejarnos en paz, por decirlo de alguna manera. Desde el punto de vista material, como seres espirituales que somos, nosotros estamos enfermos de divinidad. Nuestra parte divina es vista por nuestra parte orgánica, por nuestra parte terrenal, por nuestra parte material, e incluso por el mundo, como algo de lo cual uno se tiene que defender. Nuestra materialidad crea anticuerpos para que nuestra espiritualidad no se manifieste. ¿De acuerdo? Las personas que intentan vivir bajo ciertos valores éticos elevados encuentran de todo menos elogios. Este mundo se burla de ellos, incluso son víctimas propiciatorias de una serie de ataques. Entonces tenemos que entender que primero que nada nuestra parte espiritual, nuestra chispa espiritual, es considerado por el mundo material como un virus que hay que neutralizar. Y para ello genera diferentes anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos del escepticismo, los anticuerpos de la desesperanza, los anticuerpos de buscar la felicidad donde no está, los anticuerpos de la cerrazón intelectual, y además también la cerrazón de nuestra intuición, lo cual ya es incluso más grave todavía, ya que nos niega una conexión natural que nos podría beneficiar muchísimo y además podría colaborar a nuestra salud, ya que estamos hablando del tema. Pero bien, entonces, ¿cuál es el sentido de la enfermedad? Creo que quizás esta sea la pregunta que más nos atormenta, ¿no? ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo es que nosotros podemos entender que la enfermedad es necesaria o tiene una utilidad, sirve para algo o simplemente es algo con el que Dios se divierte haciéndonos daño o haciéndonos pasarlo mal? Desde el punto de vista cabalístico podemos decir que la salud es un símbolo de integridad. La salud es igual a integridad, lo que vendría a ser unicidad o ejad en hebreo. Y la enfermedad vendría a ser una rotura, una quebradura de esa integridad. Tenemos que entender que eso se origina, esas quebraduras se originan porque nosotros dentro de este animal humano tiene que crecer, dentro de este animal, ¿vale? Tiene que crecer el humano, quise decir. Sí, somos un animal humano, pero de animal humano tenemos que pasar a humano-humano, a un humano completo. Y en ese proceso, en esas idas y venidas, es cuando se crean esas chispas, esas roturas que crean la enfermedad. También tenemos que aclarar que no siempre un cuerpo sano es síntoma de una persona sana. Por eso la persecución a ultranza de la salud, del aspecto meramente exterior, es un error, como veremos en unos momentos. ¿Por qué es un error? Porque no se trata de ser un robot sano, o bonito, o mira qué bíceps tengo, o mira qué abdominales, o mira cuántas pulsaciones por minuto puedo llegar sin morirme. No se trata de ser un robot saludable, se trata de ser un ser humano. Y la salud de un ser humano depende de dos realidades. Si nosotros consideramos la realidad física, la realidad orgánica, solamente estamos trabajando con una realidad. Y eso queda demostrado cuando personas que lo tienen todo en su vida material siguen sintiéndose vacías y muchas veces toman su vida, desgraciadamente, porque no pueden soportar el vacío existencial tan profundo al que están sometidos. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que necesitamos, para ser saludables, la comprensión, la comunión, la coordinación de dos realidades, la realidad visible y la realidad invisible. La realidad mesurable, la que podemos medir, pesar, auscultar, y la otra realidad, la no mesurable,
la que no podemos medir, ni pesar, ni auscultar, ni observar, pero sí podemos sentir y es absolutamente imprescindible. Entonces, podemos decir que estas realidades no se sustituyen las unas a la una a la otra, perdón. No son sustituibles ni intercambiables. Es tan erróneo enfocarse en lo material únicamente y descartar totalmente cualquier otro tipo de realidad, como abrazar obsesivamente una realidad espiritual y descartar la realidad material. En eso yo he visto a lo largo de los años del estudio de la mayoría de las filosofías y las religiones que he encontrado en este mundo que Dios nos ha dado, es una característica, es una marca especial que tiene el conocimiento hebreo, que nunca ha descartado la realidad material, que ha intentado siempre darle la relevancia exacta, cosa que no es nada fácil. Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿por qué se produce la enfermedad desde el punto de vista espiritual, pero además también desde el punto de vista físico, ¿no? O sea, todos sabemos que tiene una causa ulterior. Todos sabemos que las cosas proceden del mundo espiritual. Entonces, la rotura, la disociación entre mi realidad espiritual y mi realidad material es la causa de la enfermedad. Cuidado, porque si decimos esto puede parecer muy fácil que vayamos a descubrir la causa de nuestra enfermedad, y eso no es tan sencillo. Cosa que intentaremos explicar y en cierta forma demostrar a lo largo de este vídeo, que creo que se me va a ir un poco largo. Así que ya pido disculpas de antemano. Entonces, ahí tenemos que por un lado tenemos el materialismo, ¿no? Y por otro lado tenemos el espiritualismo, ¿no? Todos los sismos son siempre fuente de problemas, ¿no? Entonces, la gente que quiere estar colgada de una nube y la gente que quiere encontrar la felicidad en los escaparates y en el consumo, ninguno de los dos van a ser personas saludables. ¿Por qué? Porque el ser humano está compuesto de dos realidades, no de una, de dos. Entonces, ¿cómo es nuestra existencia? ¿Cómo se puede medir con este concepto nuestra existencia? Podríamos medirlo diciendo que el resultado de las tensiones entre una realidad y la otra es lo que va a determinar el tipo de vida que tengo. Entonces yo puedo medir el estado de mi vida sabiendo si para qué lado está operando la tensión, si para el lado material o para el lado espiritual. Y entonces yo voy a tener una idea aproximada de cómo poder estructurar mi vida de una manera diferente. Puedo ayudarme con la intuición también. La intuición tampoco hay que descartarla, ni mucho menos. La razón y la intuición, ambas. Dos mundos, material, espiritual. Entonces, nosotros somos el resultado de esas dos tensiones porque nosotros estamos formados por lo oculto y por lo invisible. Como decíamos hoy, por lo mesurable y por lo no mesurable. Entonces, partiendo de este concepto, podríamos decir que la Kabbalah en sí misma puede reducirse al estudio de las proporciones que existen entre lo oculto y lo invisible, tanto a nivel macrocósmico como a nivel microcósmico. En el árbol de la vida, en el Etz Haim, se estudian las proporciones de luz revelada y no revelada, de lo que está oculto, de lo que está a la vista. Y eso se puede trasladar a todos los órdenes de la vida, al plano más doméstico que nos podamos imaginar. Todo es, al fin y al cabo, una proporción entre lo que vemos y lo que no vemos.
entre esos dos extremos se procesa nuestra existencia. Entonces, salud es vivir en dos, salud es vivir en dos realidades, ¿vale? No en una, en dos. Cosa que tampoco es fácil de entender, ni de conseguir, pero hay que hacerlo, ¿vale? Entonces, tenemos la realidad corporal, ¿vale? Y después la realidad psíquica. Tenemos una salud, digamos, física, tenemos una salud emocional y tenemos una salud mental, que ya podemos asociar con la salud del alma. ¿Ah? Es decir, también tenemos problemas de salud espiritual. Cuando nosotros sentimos que nuestra vida no tiene sentido, eso es un vacío espiritual. No es un problema orgánico, no es algo para que lo que yo me pueda tomar una pastilla. Hombre, si ese descontrol está, perdón que se me ha pateado la cámara, la tenía tan bonita puesta y ahora se me ha movido. No significa que uno no pueda tomar medicamentos para solucionar problemas, porque es una realidad que sí. Muchas personas tienen afecciones que son derivadas de un desequilibrio químico en el cerebro. Entonces, para eso hay que tomar algo, obviamente, porque la persona no va a poder, como muchas veces se dice, tú regresa a tu pasado cuando tu mami te dijo feo y entonces se te va a solucionar la enfermedad. No, hombre, porque de pronto lo que necesitas es diversos niveles de serotonina, de dopamina o a saber qué neurotransmisor te está faltando. Y eso no lo vas a resolver meditando. Eso necesitas una acción física. Por eso mismo, por lo que decíamos hoy, tenemos que contemplar las dos realidades. La gente que se cree que se va a curar solamente con medicamentos, está en un error, porque curará su cuerpo, pero no va a curar su espíritu. Y la gente que se cree que solamente se va a curar haciendo cosas espirituales, jugando con energías de aquí y de allá, que probablemente ni siquiera sepan ni de qué va la cosa, porque si ya plantea eso es que no sabe de qué va la cosa, también van a fracasar. Entonces, no reconocer las causas de la rotura nos dificulta muchísimo adquirir un estado de salud. Tenemos que saber cuáles son las causas de la rotura, tenemos que buscarlas en el sitio correcto, tenemos que tener un diagnóstico adecuado para poder operar sobre las cosas, como todo en la vida. Entonces, si se me rompe la lavadora, Dios no lo permita, tengo que saber dónde está el desperfecto para poder arreglarla. Si no, no puedo. Entonces, tenemos que entender que no tenemos la necesidad de elegir entre esas dos realidades. No tenemos que torturarnos eligiendo las realidades. Hay gente que transforma su salud en un problema de partidismos. De no, si tomas un medicamento, entonces no eres tan espiritual. Y si haces eso espiritual, entonces no eres una persona racional. No, no hay que elegir, hay que utilizar las dos. ¿De acuerdo? Ese es el gran secreto de la salud. Hay que utilizar las dos. Nosotros tenemos que entender, ya entrando en términos cabalísticos más concretos, que tenemos nuestra nefesh, nuestra alma vital, por así decirlo, ¿vale? Que es la que contiene toda la sabiduría y toda la información para que mi cuerpo funcione, ¿vale? Esa es la parte manifiesta, la parte mesurable, es la parte que puedo llevar al médico. Y después tengo mi neshama, lo que podríamos llamar el alma. Entonces, esa es mi realidad superior. Mi nefesh es un reflejo de esa realidad superior, no es al revés. Por eso, por más que yo me ponga bonito y hago mucho ejercicio y consuma alimentos mega nutritivos, sí, tendré un vehículo en perfecto estado, pero eso es como quien le pone, un motor maravilloso a un bólido de carreras, pero no sabe conducir.
Es igual, uno tiene un coche ahí de adorno, ¿vale? Es una cosa meramente cosmética. ¿Mm? Y de cosméticas estamos hasta allí arriba en esta sociedad, porque todo es la apariencia. ¿Mm? Entonces nosotros tenemos que entender que lo que cuenta es ¿eh? cómo se comunica nuestra nefesh con nuestra neshama. Y nuestra neshama tiene una realidad abismalmente distinta a la de nuestra nefesh. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos digamos, el conector. Y ese conector, lo que está en el medio, lo que vemos claramente en el árbol de la vida, hoy no lo tengo aquí, pero bueno, ya lo buscaréis vosotros, y los que conocéis de Kabbalah ya lo sabréis, y en otros vídeos hemos mostrado el esquema del árbol de la vida. Lo que importa aquí, para nosotros, para nuestro trabajo, para mejorar nuestra salud y la alegría de vivir, es lo que está en el medio, que es el Ruach, nuestro espíritu. Ruach significa aliento, también viento, pero también nos da la idea conceptual de movimiento. Y fijaos que, además de movimiento, dirección. ¿Y qué es lo que hace nuestra Ruach? ¿Qué es lo que hace nuestro Seirampin? Que, para que nos entendamos, vendría así como el alma, vendría a ser toda nuestra parte superior, nuestra parte más elevada, la parte más conectada con la chispa divina de la cual surgimos, y nuestra nefes, nuestra parte orgánica, con toda la sabiduría que le corresponde a esa parte orgánica para que funcione bien. Nuestra ruach vendría a ser nuestro cuerpo emocional, nuestra inteligencia emocional. Eso es nuestra ruach, es esas energías, son esas 6 sefirot que están en el medio del árbol y de las que nadie parece interesarse. Todo el mundo quiere ir allá arriba. Sin embargo, la ruach es la que determina la dirección, el movimiento. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde percibimos el movimiento de la vida? En nuestra ruach, es decir, en nuestras emociones. Y nuestras emociones son las que, equilibradas, van a saber conectar la percepción o el deseo de nuestra alma para que se concrete en nuestro cuerpo. Por eso siempre digo lo mismo, que la ruach es el fiambre del sándwich. Sin fiambre no hay sándwich, sin ruach no hay nada. El alma no se entera de que tiene un cuerpo y el cuerpo no se entera de que tiene un alma. Por eso es tan importante el trabajo de equilibrio emocional. Y la vida es movimiento. Y el movimiento se encuentra en la mitad del árbol, porque el cuerpo recibe y el alma contempla. ¿Dónde se mueve la cosa? En el medio. Ahí está la acción. Entonces, la Ruach hace que lo terrenal entienda lo espiritual y lo espiritual entienda lo terrenal. Y entonces, al conectar esas dos realidades, al hacer lo que nos demuestra el Maguen David, ¿no? La estrella de David, cuando vemos el triángulo inferior que representa lo humano que se diviniza y el triángulo superior lo divino que se humaniza, ese sibug, esa cópula entre esas dos realidades es nuestra salud. Dependiendo de la calidad de la interacción de esas dos realidades va a depender nuestra salud y las cosas que tengamos que hacer con ella. Entonces, una cosa muy interesante es que en el lenguaje hebreo, tan maravilloso siempre para darnos la explicación profunda de las cosas, tenemos que jolé, enfermo, ¿vale? Está relacionado con hol, que significa, puede ser interpretado como arena y como cosa común, como lo común, ¿vale? Arena, ¿por qué? Porque cuando la persona está enferma, hoy decíamos que la unicidad era lo espiritual. Entonces, ¿qué es lo contrario a la unicidad? ¿Qué es lo contrario al
tener las dos realidades juntas. Es la disgregación. Y la arena representa eso. Una persona enferma es una persona que está disgregada en algún plano de su existencia. No todo. No estamos juzgando al enfermo. ¿Vale? Estamos intentando comprender la enfermedad, que es diferente. Entonces, ese hol, esa arena, representa justamente ese estado de disgregación, de separación. También es una palabra utilizada para designar las cosas comunes, lo común, lo cotidiano, lo normal. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo opuesto a ese hol? Kadosh, lo sagrado. Entonces, podemos llegar a una conclusión interesante, y es que lo mundano separa, disgrega, nos mantiene separados. Cuando estamos centrados en lo mundano, en lo común, en el hol, somos arena, estamos separados. Mi coche, tu coche, mis cosas, tus cosas, mi estatus social, el otro estatus social, yo tengo dinero, tú no tienes, yo soy inteligente, tú eres tonto. Estamos separados, ese es el hol, eso es vivir en el hol, vivir en lo común. Kadosh, ¿qué es? Kadosh es la unicidad. Entonces, lo común, lo mundano separa, lo sagrado une. Entonces, cuando estamos enfermos, estamos en estado de hol, estamos en estado de arena, estamos en estado de disgregación. Y cuando estamos saludables, estamos en estado de kadosh, de sagrado. Eso nos lleva a otra interesante apreciación. La salud es sagrada. Y lo común, lo normal es estar enfermo. Lo normal es estar enfermo. Nadie puede acusar a nadie por enfermarse porque eso es lo normal, eso es lo típico, eso es lo que corresponde a este plano. No le corresponde otra cosa. Porque este plano es disgregación, este plano es desunificación. Por lo tanto, si tú estás desunificado, ¿qué vas a obtener? No vas a obtener salud, vas a obtener enfermedad. Enfermedad que puede ser tanto física, emocional, mental, espiritual. Pero vas a estar enfermo. Una persona que trabaja para conseguir cosas, desatiende a su familia, y se encuentra al final de su vida con un montón de objetos que al final no le han servido para nada y ha perdido el contacto con sus seres queridos, esa persona está enferma. Eso no es saludable. Por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces tenemos que Kadosh no solo significa sagrado, sino que también está unido al concepto de aislado. ¿Qué quiere decir aislado? Aislado quiere decir fuera de lo mundano, fuera de lo ordinario. Entonces, cuando uno está en estado de Kadosh, uno está en un estado de unicidad y de aislamiento de lo banal. Uno entiende el verdadero significado de las cosas. Lo sagrado es lo distinto a lo de todos los días. Es lo diferente. Lo sagrado es lo diferente. No las cosas del montón. Eso es Hol. Hol también se utiliza para designar a los 6 días de la semana en la tradición hebrea. Aquellos que conozcáis de Kabbalah, entendéis, ¿no?, que los 6 días son los 6 días que preceden al Shabbat, al séptimo día. Los 6 días de la creación que desencadenan el séptimo día, el Shabbat. ¿Para qué nos sirven esos 6 días? Esos 6 días que son el Hol, esos 6 días que son el estar insertado en lo mundano, en los problemas cotidianos, en el alquiler, el trabajo, mis problemas matrimoniales, salud, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirven esos 6 días? ¿Para qué sirve ese proceso de cosa común? Para crear la nostalgia por el séptimo día. Que el séptimo día representa el descanso. ¿Y qué quiere decir el descanso para nosotros? No es simplemente el descanso, me siento, no hago nada. El descanso es que dejo el Hol y entro en el Kadosh. Y entonces, el descanso es dejar lo mundano que me está machacando y entrar por un momento en el descanso de lo diferente,
en el descanso del retiro interior. ¿Vale? Entonces, durante esos 6 días se crea la nostalgia. Nos dice el maestro Wenrep de Bendita Memoria que se crea la nostalgia. Me encanta esa visión tan poética que le puso este hombre. La nostalgia por el séptimo día, la nostalgia por el descanso. Es como cuando una persona trabaja todo el día, está deseando llegar a su casa, ponerse las pantuflas y comer algo rico. O abrazar a su mujer, o darle un beso a su hijo, o abrazar a su marido, lo que sea. O sacar a pasear a su perro. Anyway. ¿Mm? Entonces, para lo que sirve lo común es para crear esa nostalgia, para crear esa necesidad por lo sagrado. Comprender esto nos va a ayudar a entender que lo sagrado es la separación, es el aislamiento de la compulsividad, de aquello que hacemos sin pensar. Y al liberarnos de esa compulsividad también, en cierta manera, o paralelamente, nos vamos liberando del miedo. Porque cuando nosotros estamos en estado de Kadosh, todo está perfecto, todo está organizado, no hay que preocuparse de nada. Por eso el símbolo de no trabajar en el Shabbat. Y hay personas que lamentablemente necesitan hacerlo, no tienen escapatoria, ¿vale? Pero el descanso no es un descanso de no voy a hacer nada porque simplemente no voy a hacer, sino es que dejo de hacer cosas externas para dedicarme a hacer cosas internas, para sentarme y mirarme a mí mismo, para dejar a un lado digamos, la constante movilidad, la furia, el bombardeo en nuestros sentidos que nos causa la vida común y corriente durante 6 días. Que hablamos que esos 6 días es un símbolo, ¿no? Que no vamos a tratar ahora. Es demasiado, sería demasiado extenso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos enfermamos, ¿no? Y consideramos solamente ese hall? Nosotros pensamos, nos imaginamos que solamente existen esos 6 días. ¿Mm? Nos aterramos. Si nos imaginamos solo esa realidad, una realidad en donde todo sea lo común, no existe el Kadosh, no existe el Shabbat, no existe una escapatoria, no existe un descanso, no existe una explicación a eso que nos está pasando. Eso provoca un miedo, una angustia tremenda. Yo lo he visto en los hospitales, lo he estado. ¿Eh? En una cama al lado de una persona que no tenía ninguna conciencia de esa otra realidad y se lo pasa muy mal. No colabora precisamente en la recuperación de esa persona. No solo eso, sino que además que hace que su proceso de enfermedad sea aún más doloroso. Independientemente si algunas personas ateas piensan que eso es un autoengaño, lo que sea. Esas personas que dicen eso probablemente no hayan estado en una cama de hospital, esperando un veredicto, el veredicto del destino. Entonces, cuando nosotros no somos capaces de aceptar o reconocer esa otra realidad, sufrimos muchísimo. Y se crean elementos destructivos fuera y dentro de nosotros. Se crean neurosis, se crean actitudes compulsivas. Y se crea una enfermedad que también no depende de que nosotros tengamos las cosas bien en el mundo material. Y es el desgano. Es la separación de nuestra voluntad, del deseo de vivir. Nada nos satisface, nada nos conecta. ¿Por qué no nos conecta? Porque estamos inmersos en el hall. Nosotros tenemos que entender que... Dale con patear esto, perdón. Nosotros tenemos que entender que el hall, el sentido de lo común, de los 6 días, está dado para que venga el Shabbat. Digamos que esos 6 días le dan sentido al Shabbat. Y el Shabbat solo tiene sentido porque existen los 6 días. Dicho de forma más coloquial, las cosas terrenales, los problemas, las crisis, su sentido es acceder a un estado de luz,
a un estado luminoso, a un estado de descanso interior. Y ese descanso interior no sería factible de ninguna manera sin una antesala de dificultades. Lo miremos por donde lo miremos, es inevitable. ¿Por qué hablamos de paz? Porque ha existido guerra. Si no, no podríamos hablar de paz. El concepto paz no existiría. Entonces, cuando uno está enfermo, en cierta forma, muchas veces puede considerar ese estado de enfermedad como su Shabbat. ¿Por qué? Porque la enfermedad tiende a detenernos. La enfermedad ha venido para aislarnos y para decirnos, basta ya de hall, basta ya de cosas comunes. Ahora, colega, te vas a tener que concentrar en esto, te guste o no te guste, porque tu alma dice, no aguanto más. Vamos a comprender cosas. Vamos a elevarnos. Entonces, dentro de nosotros tenemos que favorecer lo que yo llamaría micro Shabbats o Shabbats personales, que no dependen del día de la semana, dependen de la actitud interior. En determinado momento yo tengo que detenerme. En un momento del día donde estoy súper estresado, de pronto necesito salirme de esa cosa común y entrar en lo sagrado. Necesito salir del hall y meterme en el Kadosh, porque si no, voy a estar desconectado, voy a estar obseso, voy a crear mis neurosis y me va a desfavorecer muchísimo el caer en el desgano, en la insatisfacción constante. Fijaos que las dos últimas líneas en la Torá sobre el sexto día de la creación, las dos últimas líneas, contienen la Yud y la Hei del tetragramatón, del nombre sagrado, del Yud Hei Vav Hei. Y las primeras palabras del séptimo día, cuando se empieza a hablar del séptimo día, contienen, las primeras letras son la Vav y la Hei. ¿Eso qué quiere decir? Que el Yud Hei Vav Hei, el nombre divino por excelencia, aquellos que estudiáis Kabbalah sabéis de lo que estoy hablando, que es un nombre de Dios, Baruch Hashem, es la conexión entre lo común y lo sagrado. Nuestro Dios, nuestro concepto de Dios, es un Dios que conecta dos realidades. No puede ser un Dios incompleto. No puede ser un Dios que esté allí y no esté aquí. Es un Dios que unifica. Por eso se dice en el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Señor es tu Dios, el Señor es uno. Y en el propio nombre se establece la unicidad de las dos realidades, de la realidad oculta y de la realidad visible. Entonces, todo lo que sea ruptura entre esas dos realidades nos va a crear problemas de salud. Entonces, y sanar implica unificar esas dos realidades, ¿no? Cuando una persona está enferma, cuando nosotros estamos enfermos, lo primero que necesitamos hacer es unir las dos realidades, encontrar el otro lado, el lado no visible. Porque generalmente estamos muy agobiados con el lado visible. Los síntomas, los problemas, la medicación, los efectos secundarios de la medicación, los pronósticos, el dolor de nuestros familiares que nos ven enfermos, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy apabullante. Entonces en ese momento, donde estamos sumergidos en lo común, donde estamos sumergidos en nuestros 6 días, tenemos que buscar nuestro séptimo día, tenemos que arañar esa membrana que nos separa de la realidad espiritual. Entonces, todo proceso de enfermedad en el fondo es conectar con esa otra realidad, porque cuando estamos enfermos estamos totalmente volcados hacia este lado. De eso nadie se salva.
Por lo tanto, no hay que sentir ninguna vergüenza por estar enfermo y por estar agobiado por su enfermedad. Es perfectamente normal, humano, y podemos decir que hasta es necesario, forma parte de un proceso. Paremos ya con condenar la enfermedad y con tratar a la gente tonta porque está enferma. La gente no se enferma porque es tonta, la gente se enferma porque necesita crear luz dentro de sí. Y nadie elige estar enfermo. Fijaos que Barí, estar sano en hebreo, está ligado en su raíz con Boré, creador. Entonces, una de las cosas que nos da salud, y lo digo también por experiencia, es abocarnos a despertar nuestros poderes creativos en el área que sea. Estar sano y ser creativo son sinónimos. Una persona puede estar enferma físicamente, con dolencias, pero si tiene una tarea creativa, esa persona está internamente sana. O pongo el caso de mi madre, por ejemplo, que es una excelente pintora. Ella tiene una serie de dificultades para caminar, que pondrían de los nervios al más pintado, pero su vida se centra en su creatividad y lo hace excelentemente bien. ¿Y qué pasa cuando nosotros creamos? Cuando nosotros creamos algo afuera, nos estamos creando a nosotros mismos, estamos creando algo nuevo dentro de nosotros. La actitud de la creatividad es ir caminando gozoso y seguro hacia una meta que no sabemos cuál es, pero nos encantará llegar. Algo nos dice que va a estar fantástico llegar ahí. Nosotros vamos a llegar ahí, vamos a ser felices. Cuando estoy componiendo una canción, yo no sé cómo va a quedar la canción. Soy feliz por ir caminando hacia el final de esa canción. Me va a dar un trabajo tremendo, voy a tener que hacer 50 arreglos, voy a tardar 2 años en hacerla bien. No importa. El proceso creativo me otorga felicidad y esa felicidad es salud porque estoy creando cosas nuevas dentro de mí. Nosotros cuando creamos nos igualamos en imagen y semejanza a Dios, porque nosotros somos mini creadores, somos micro co-creadores. Tampoco digamos, a mí la palabra co-creador me parece un poco arrogante, ¿vale? Somos micro co-creadores, porque solamente creamos una realidad muy, muy limitada. Hay personas que tienen la oportunidad de crear realidades a gran nivel, a gran escala, y han sido bendecidos con eso, pero en general, la mayoría de nosotros vamos a crear una realidad muy limitada, pero vamos a crearnos a nosotros mismos, y ya con eso vamos sobrados. Entonces la creatividad está relacionada íntimamente con lo sagrado. Por eso decimos a Dios Boré, creador, el creador. Entonces, hacer creativamente es autohacernos, sin duda. Tenemos que entender que la enfermedad es la configuración. La enfermedad configura dentro de nosotros la llegada de lo sagrado, la llegada de lo nuevo. Y para nosotros entender la llegada de lo nuevo, tenemos que entender que no podemos vivir sumergidos en lo cotidiano. El maestro Friedrich Wainre dice una frase que para mí es para hacer una camiseta con ella. Dice que lo cotidiano perece por nostalgia. ¿Nostalgia por qué? Os preguntaréis. Nostalgia por lo sagrado. Lo cotidiano sin lo sagrado no vale nada. Es una mera pantomima. Son actos vacíos. ¿Para qué sirven? Transcurrir, da igual. Como un robot transcurre hasta que se le acaba la batería. O su sistema operativo se descompone. Entonces, nosotros tenemos que entender que mientras estamos sumergidos en esa realidad, ¿vale? En esa realidad fenoménica,
¿no? De la enfermedad, y esto lo podemos trasladar a lo demás, pero el tema hoy es la enfermedad, ¿no? Cuando nosotros estamos insertados en esa realidad fenoménica, estamos apabullados, estamos, podríamos decir, desarticulados. ¿Mm? Estamos confusos. Esa realidad fenoménica nos apabulla. Son un montón de cosas que no podemos entender. ¿Por qué me pasa esto? Dios mío, ¿qué pasa? Si yo soy buena persona, y que, ¿por qué? Y mira, y si me muero, y si tal cosa o tal otra. ¿Vale? Eso es apabullante. Entonces, por eso justamente necesitamos recurrir, necesitamos arañar la membrana que nos separa de lo sagrado y dejar que entre la luz, aunque sea una pequeña endija, y eso es lo que favorece, eso es lo que determina, ¿m?, que alcancemos nuestra salud. Y ese es el objetivo de la enfermedad, que tú arañes esa capa que te separa de lo luminoso. No es otra cosa. Y eso no se resuelve con fórmulas simples, ¿vale? Como otras corrientes proponen. No es tan sencillo. Si lo fuera, estaríamos todos curados de todo. Y no es así, lo sabemos. Y el que diga lo contrario, miente. Entonces, cuando nosotros intentamos apoyar a una persona para que esta persona se mejore, y esto justamente va a raíz de lo que estaba diciendo yo, de estas corrientes modernas entre comillas, ¿no? Que nos dicen que si te pones en una actitud X, entonces tú ya te curas de lo que sea, ¿no? Y no necesitas pisar el médico, cosa lo cual es absurdo, ¿vale? Porque además que las personas que afirman eso no tienen ni un solo conocimiento de medicina, ni saben cómo funciona el cuerpo humano, probablemente. Entonces, cuando lo que hacen esas personas es están aportando un discurso, ¿eh?, que no tiene un reflejo en la vida práctica. Es decir, es un discurso que no es funcional. Si tenemos un discurso que no es funcional, el enfermo al que estemos intentando ayudar, y ese enfermo podemos ser nosotros, ¿eh?, va a sentir como que le dan un anestésico. Ah, bueno, se duerme ahí, bueno, está bien, sí, no, todo saldrá genial. Cuando se me va el efecto del anestésico, ¡oh, Dios mío, cómo me duele! Y es así. Entonces, esa realidad tiene que ser una realidad que realmente muestre el camino. Los discursos no muestran ningún camino, que lo sepáis. Ni un solo, ni un solo camino, ni un solo discurso. Necesitamos una, una comprobación en nuestra conciencia. La espiritualidad es la capacidad de relacionar lo acausal con lo causal, lo visible con lo invisible, lo mesurable con lo no mesurable. Esa es la vida espiritual. No es estar colgado de una nube y pensar que porque yo chasqueo los dedos se me va a ir una enfermedad crónica. Curiosamente, el Palel, al rezar en hebreo, está relacionado con el concepto de relativizar. Podría decirse que cuando uno ora, cuando uno hace una plegaria, que mucha gente se burla de aquellos que rezamos, ¿no? Y parece que estamos hablando con un ser invisible, ¿no? Con el amigo invisible que nunca te va a contestar, ¿eh? En realidad, lo que estamos haciendo, uno de los procesos más importantes de la plegaria es la relativización. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros relativizamos la realidad fenoménica a la realidad invisible. ¿Qué quiere decir esto? Que esta realidad, la que yo estoy viendo ahora, es un espejo, simplemente un espejo de una realidad superior. Y esa relativización me cambia totalmente mi punto de vista, me cambia desde dónde estoy yo de pie emocionalmente, me cambia mentalmente y me cambia incluso físicamente. Eso crea los canales necesarios para que ciertas fuerzas operen en la mejoría de mi salud. Pero no, además no solo eso, ¿no? Estamos hablando de la salud, pero por ejemplo cuando uno tiene un problema de trabajo, un problema con una persona, un problema emocional, un problema de pareja, el problema que sea, cuando uno ora, cuando uno reza, uno establece, ya por el solo hecho de uno sentarse o ponerse de pie o lo que uno quiera hacer,
a hacer una plegaria, uno ya está relativizando, uno ya está entendiendo, consciente o inconscientemente, de que la realidad que estoy viviendo es relativa a una realidad superior. Por lo tanto, esta no es la última respuesta, esto no es el final. ¿Vale? Nosotros debemos entender, y la plegaria nos ayuda a eso, que nuestra vida se trabaja en dos piernas, en la pierna de Kadosh y la pierna de Hol. Una camina, la otra la sigue. Va a haber momentos en que estemos apoyados en lo sagrado y va a haber momentos en los que estemos apoyados en lo común. Eso es un ciclo inevitable. Tras una pierna viene la otra. Y el sabio no se confunde, no piensa que va a estar eternamente apoyado en la pierna del Kadosh, ni que va a estar apoyado eternamente en la pierna del Hol, porque todo lo que está insertado en la vida está sujeto al movimiento. Solamente la muerte detiene el movimiento. Mientras hay vida, hay movimiento, y por eso nuestras emociones son tan importantes, porque ahí se detecta el movimiento. Y por eso la enfermedad es tan importante, porque detiene nuestro movimiento. Detiene nuestro movimiento exterior para que se cree esa dinámica, ese movimiento interior. Entonces, podemos decir que cuando uno relativiza, uno se da cuenta que la vida es unicidad, se da cuenta que lo cotidiano es disgregación, es separatividad, y aprende a relativizar eso. Entonces llega un momento en que relativiza y le resta poder a la enfermedad, en el sentido de que le quita magnitud, le quita la magnitud que tenía antes de esa relativización. Estar sano, estar enfermo, incluso estar vivo o estar muerto, la vida y la muerte también se relativizan. Y eso le da a uno, y lo sé por experiencia, eso le da a uno una visión y una paz interior que no se consigue de otra manera. Solamente cuando uno consigue relativizar y desmagnificar las cosas. Que lo podemos aplicar esto para todo lo demás, para un problema del trabajo, con mi pareja, con los hijos, etc. Entonces, como sabemos que una pierna después es seguida por la otra, nosotros no nos ponemos histéricos, no pensamos que nuestro mundo se acaba. Sé que es difícil, es muy difícil, pero el conseguir entender eso nos da shalom, que significa paz, pero no solamente significa paz, significa plenitud. Y plenitud es un pasito más allá de lo de simplemente sentir paz interior. Porque uno puede sentir paz porque nadie lo está molestando, pero la plenitud es completamente diferente. Y esa plenitud se crea en el derech, en el camino. ¿Cómo creo yo esa plenitud? Esa plenitud la creo yo caminando, no deteniéndome. Y para caminar, para llegar a ese Makom, que eso es lo que me va a provocar la felicidad, ese lugar, que Makom es también otro de los nombres que recibe Dios en la Torá, que nos lleva a casa. Al caminar por ese derech que nos lleva a ese Makom, al caminar por ese camino, por ese sendero que nos lleva a ese sitio, a nuestro hogar, sentimos una alegría que procede del anhelo de saber que voy a llegar a un determinado lugar, de saber que me estoy dirigiendo hacia el sitio donde pertenezco. El maestro Wenrer tiene unas frases geniales, y dice que, bueno, que Dios es en realidad el futuro invisible, porque es como el horizonte, siempre caminas hacia él, pero nunca lo alcanzas. Pero sin embargo te hace feliz caminar hacia él, porque te dirige como un faro. Y no estoy hablando del Dios antropomórfico, etc. O sea, estamos hablando de un concepto de Dios maduro, ¿no? Elevado. Entonces,
¿Cuál es la alegría de la vida? La alegría de la vida es lo que podremos llamar la alegría del devenir, ¿no? De eso que no sabemos que viene, pero creo que va a venir. Y la alegría del devenir se otorga cuando uno comprende que la vida es subir y bajar. No existirían días si no existen noches, no existiría el frío si no existe el calor, no existirían alegrías si no existen tristezas, no habría paz si no existiesen guerras. El secreto ¿eh? de la alegría del devenir ¿eh? es entender que esos ciclos, que después de una pierna va a venir la otra. Fijaos que esto está tan insertado en la cultura cabalística que tenemos, tradicionalmente se habla de dos mesías, que siempre en las diferentes eras se van alternando dos mesías. Uno es el mesías sufriente, el que pasa en unas calamidades horrorosas, y después el mesías victorioso, el que dice, bueno, aquí las cosas son así. Fijaos que también está representado en esa simbología, ¿eh? El proceso mismo de la vida. Hay un Mesías, un mensajero personal, que es el que sufre y que prepara el camino para que el otro, para que el verdadero, me decías, perdón, verdadero no, para que el que va a realmente a establecer la victoria se pueda instalar. Entonces, tenemos dentro de nosotros esos dos Mesías. Tenemos un Mesías sufriente y tenemos un Mesías victorioso. El Mesías sufriente es el que está padeciendo la enfermedad. El Mesías victorioso es el que ha superado de una forma u otra la enfermedad. Superar la enfermedad no siempre significa librarse de la enfermedad física. Significa vencer a la enfermedad. Significa que esa enfermedad ya no tiene poder sobre la persona. O no tiene tanto poder como lo tendría si no hubiese realizado todo ese proceso interior. Fijaos qué delicado es esto. Esto requiere mucha reflexión, mucha meditación. Entonces tenemos siempre esa característica, ¿no? El Mesías sufriente le abre el camino al Mesías victorioso. Los 6 días de Hulk, de ahí machacarnos con las cosas mundanas, nos traen la alegría del Shabbat. Si fueran todos los días Shabbat, bueno, no sería tan gracioso, ¿verdad? Bueno, otra vez Shabbat, man. Ahí estamos. Vamos a descansar otra vez. ¿Qué valor tendría? No tendría ningún valor. Sin embargo, dentro de nosotros vamos a procesar ese Shabbat en diferentes partes del día. Y eso sí podemos experimentarlo y disfrutarlo. ¿Por qué? Porque consideramos las dos áreas. Fijaos que es tan interesante lo de unir las dos realidades, de unir la realidad espiritual con la realidad mundana, que cuando se habla en el Bereshit, ¿no? En el Génesis, se nos da la imagen de los dos árboles, del Etz Haim, del árbol de la vida, y el Etz Da'at Atov Berra, el árbol de conocimiento del bien y el mal. Están los dos clavados en el centro del jardín del Edén y uno junto al otro. La salida del jardín del Edén se podría decir que es la separación de un árbol del otro. No podemos contar con uno sin contar con el otro. Entonces no podemos hablar de la salud si no tenemos enfermedad. Y la salud se vuelve añicos cuando uno está enfermo. Y uno se siente destrozado. Hay una frase hebrea muy bonita que dice, los añicos traen suerte. Fijaos que en una boda judía, los consortes pisan una copa y se desea más alto, tengas buena estrella, que tengas buena suerte. Y uno dice, esto no tiene lógica. No, tiene su lógica, sí. De los fragmentos. Uno solamente puede construir la unidad a partir de los fragmentos. Si algo ya está unido, ¿qué vas a unir? No tienes el placer de unificar algo. Entonces esos añicos, esa destrucción, entre comillas, que uno siente cuando uno está enfermo, es la oportunidad de crear algo mayor a lo que estaba antes de sufrir esa enfermedad. Y sé que suena duro y quiero ser totalmente respetuoso con
con el sufrimiento de mis amigos que estén escuchando. Lo digo con conocimiento de causa porque yo también he pasado por eso. Y, Baruch Hashem, estoy aquí hablando con vosotros. Los que me conocéis sabéis que he pasado por ese proceso. Entonces lo digo con el máximo de los respetos. Pero tenemos que entender que la enfermedad es parte del derech, es parte del camino, es parte de nuestro sendero. Y que el derech es siempre la intención de la ejad, de la unicidad. Entonces, ¿cuál es el sentido de la enfermedad en nuestro camino? Es conseguir la unidad, conseguir el crecimiento, conseguir, digamos, mayor, conexión con el mundo espiritual. Nosotros creemos que cuando iniciamos nuestro camino, que el principio y el final están separados, pero lo único que nos da ilusión, en realidad son lo mismo. Están unidos ambos conceptos, el inicio con el final. Lo que sucede es que nosotros vivimos un tiempo lineal, nos parece que están diferenciados. Nuestro camino, nuestro andar por la vida nos crea la ilusión de donde vengo y hacia donde voy son cosas diferentes, pero en realidad son lo mismo. Entonces, la enfermedad, como decimos, es un proceso propio del derech. Cuando nosotros tenemos miedo a enfermar o miedo a morir, lo que tenemos en realidad es miedo a vivir. Si yo tengo miedo a tener problemas, si yo tengo miedo a que me salgan las cosas mal, yo tengo miedo a la vida misma, porque eso forma parte de la vida, tenemos que aceptarlo. Curar a una persona, cuando una persona se cura, es encontrar la luz luego de la oscuridad. Entonces, en realidad, se aplica el Ganzule Tová, el todo es para bien. Nosotros no podemos descartar esos inconvenientes porque forman parte de nuestra existencia. Con lo cual, tenemos que entender que el derech, el camino, es algo borroso. Y como es borroso, como no vemos exactamente hacia dónde vamos, eso requiere de desarrollar esa virtud maravillosa que es la emuná, la fe, la confianza, la fidelidad hacia nuestro objetivo. Barí, estar sano y Boré comparten la misma idea. ¿Vale? Entonces, tenemos que ser creativos. Barí, estar sano y Boré, creador, como decíamos hoy, nos da la clave de la creatividad. ¿Vale? Que la creatividad nos va a ayudar a salir adelante de la enfermedad. ¿Cuándo se produce lo creativo? ¿Cuándo estamos más creativos? Históricamente, cualquier persona sin ninguna referencia espiritual, después de una crisis, siempre. ¿Qué traen las crisis? Las crisis traen la necesidad de volverse creativo. Tanto si es una creatividad para poder sobrevivir en un momento de peligro o sobrevivir material, físicamente, ¿no? O sobrevivir emocional, espiritualmente, después de un gran varapalo en mi vida emocional o espiritual. Ahí nace la creatividad. Entonces, la crisis tiene una de las acepciones que tiene es disponernos a la gestación. La crisis te predispone a gestar algo nuevo. No es otra cosa. La crisis no viene a destruirte. No es el objetivo. No viviríamos bajo el amor de un Dios piadoso si la crisis viniera a destruirnos. ¿Para qué? Entonces, cuando nosotros observamos que la creatividad produce cosas nuevas, ¿qué es lo nuevo que está produciendo esa creatividad? Esa creatividad está produciendo algo que se separa de lo mediocre.
La creatividad lo que está haciendo es separarnos de lo banal. Los grandes artistas, pero incluso también los grandes científicos, ¿m? Siempre han sido roturistas. En su momento fueron personas poco comprendidas, porque rompían una estructura. Entonces la creatividad siempre viene a crear algo nuevo, siempre viene a romper algo. La creatividad es la libertad. La enfermedad es la esclavitud. La creatividad, que está asociada con la salud, es la libertad. Tenemos que explorarnos a nosotros mismos y cuando estamos enfermos, darnos cuenta de en qué aspectos nos sentimos esclavos, además de estar esclavo de una situación lógica, ¿no? Los inconvenientes que provoca, las limitaciones que provoca una enfermedad X. Entonces, la creatividad rechaza lo normativo y tiende hacia lo libre. Cuando nos sentimos libres, somos seres saludables. Entonces, el peligro es que cuando nosotros no estamos conectados con las dos realidades, podemos cometer un error muy común, casi diría que el 90% de las personas lo hacen, que es buscar ¿eh? en lo banal, ¿eh? Digamos, en la banalidad de lo exótico, la solución. Y eso no nos da libertad, porque en realidad continúa siendo más de lo mismo. ¿Eh? Si yo, por ejemplo, tengo una vida desconectada de mi realidad superior y busco mejorar esa vida poniendo algo diferente, por ejemplo, consumir drogas, no he cambiado para nada la ecuación, sigo en el mismo plano. O comprarme otro coche, sigo en el mismo plano. O tener no sé, proveerme de una tecnología maravillosa, sigo en el mismo plano. No estoy creando nada, sigo en lo mismo. ¿Eh? Sigo en el mismo territorio, solamente que con otros artículos. ¿Eh? Entonces, lo exótico es algo que engaña mucho. ¿Eh? Tenemos que diferenciar lo exótico de lo creativo. No son sinónimos. Entonces, la enfermedad es lo estático. La vida es movimiento, la salud es movimiento, la enfermedad es lo estático. Ya queda representado cuando uno se imagina un enfermo, no se imagina una persona haciendo gimnasia olímpica. Ve una persona postrada, como una persona cabizbaja o con movimientos limitados. La enfermedad es estaticidad. El movimiento es vida. La quietud absoluta es símbolo de muerte. Entonces, la enfermedad nos provoca esa sensación de cosa estática, nos sentimos detenidos, nos sentimos en un estado de esclavitud, como decíamos hoy. En realidad, podríamos decir de forma un poco poética que toda enfermedad es un deseo de liberación oculto. Toda enfermedad trae la fórmula para librarnos de algo. Está ahí para eso, para que tú la cures. Y eso solamente se puede curar cuando tú haces lo que debes hacer. Entonces, ese deseo de libertad encubierto, necesitamos alimentarlo para poder salir de ese intríngulis con nuestra salud. Las soluciones estáticas no nos van a sanar. Es lo mismo que decíamos hoy, ¿no? Si yo pienso que voy a salir de eso simplemente siguiendo el mismo territorio, puede pasar que no. Necesitamos soluciones dinámicas, soluciones que tengan que ver con la vida, que tengan que ver que creen movimientos dentro de nosotros, no que nos dejen estáticos. No necesariamente hablamos de un movimiento físico, sino de un movimiento interior, de cambios, de traslación de cosas dentro de nosotros, que creen después eso, traslaciones fuera de nosotros.
Porque uno de los grandes problemas que tenemos nosotros con la enfermedad es la sensación de desesperanza. La desesperanza nos conduce al abandono de nosotros mismos. Cuando una persona está abandonada a sí misma, cuando el enfermo se abandona a sí mismo, corre un gran peligro. Por supuesto, con esto repetimos, no queremos hacer eh, ningún juicio a nadie. Faltaba más. Sino que estamos intentando comprender que el enfermo busca la liberación, busca la libertad. ¿Cómo va a alcanzar esa libertad? Desarrollando su da'at, su estado de conciencia más elevado. Eso es lo que le va a dar libertad. Necesita apoyo el enfermo. Aquí entramos en un tema también bastante poco tratado, ¿no? Y está por un lado el enfermo y por otro lado el que debe apoyar al enfermo. Nadie puede salir solo de esas situaciones. Es muy triste estar enfermo y estar solo. Es una de las cosas más tristes que uno se puede imaginar. Los amigos, los parientes, los seres queridos, aquellos que se acercan al enfermo, le provocan un bien indescriptible. Le provocan un cambio en su salud eh, que no se podrá medir, pero que está ahí. Entonces, el enfermo muchas veces se siente abandonado, se siente solo, pero al mismo tiempo también está receptivo a ser ayudado, porque se siente indefenso. Y esa indefensión lo hace proclive a recibir ayuda. Pero cuando nosotros vamos a ayudar al enfermo, ¿no? Es importante, si nosotros queremos aportarle algo a un enfermo, tenemos que ir con nuestro estado de conciencia más elevado posible, ¿vale? Con nuestra integridad lo más ajustada posible, para nosotros emanar eso, porque el enfermo en ese momento carece de esa integridad. El enfermo está totalmente colocado del lado de Hol. Nosotros tenemos que llevar Kadosh. Y cuando digo llevar Kadosh, no me refiero a que, como decíamos hoy, no entremos en simulacros. ¿Vale? No le rompamos la cabeza porque la persona incluso se puede llegar a ofender o molestar o puede reclamar justamente, pero tú qué sabes lo que yo estoy pasando, no me vengas a dar lecciones. No tenemos que ir a darle lecciones a nadie. Simplemente tenemos que emanar nuestra integridad con nuestra presencia. Porque si nosotros le empezamos a comer la oreja a la persona, salvo que un tema surja naturalmente y que eso sea digamos, el desenlace de una situación que naturalmente se vaya a dar así. Si no, uno simplemente le está proporcionando, uno se pone en plan predicador y le proporciona menos simulacros. Y los simulacros no le van a servir al enfermo, porque cuando se termine el simulacro va a caer igual o mayor tristeza que la que estaba antes. Entonces no le podemos hacer eso a la persona. Nadie quiere sentir eso. Entonces, el enfermo es el elemento pasivo, el visitante es el elemento activo. El enfermo está en ese momento como una tierra seca pidiendo que una lluvia generosa caiga sobre él. Nosotros debemos ser esa lluvia generosa. Debemos despertar ese regocijo solamente con nuestra presencia. No necesitamos hacer ningún alarde de nada. No necesitamos más. ¿Vale? Entonces, allí donde uno pueda, vaya, acompañe, ayude y trate de mejorar la vida de otra persona. Porque uno puede estar descargando una lluvia en esa persona que uno ni siquiera puede llegar a ver ni computar. Entonces uno tiene que cumplir con su deber. Es un deber que está precisamente reglamentado en la tradición judía. Entonces, el enfermo es el mundo del caos, el mundo de la indefensión. Nosotros tenemos que tratar de llevarle a él el mundo del orden. Y cuando uno visita al enfermo, la visita es doble, porque el enfermo también te está visitando a ti, está visitando una parte de ti. Y tú cuando contemplas al enfermo, contemplas el sacrificio que está haciendo el alma para llegar a un grado de luz superior. Y eso hay que respetarlo. Por eso no hay que andarle dando lecciones de, uy, que haz esto, haz lo otro y te vas a curar, o porque tú no comprendiste tu pasado, ahora estás así, mira, eres tonto.
No, no, hay que tener un respeto, porque nos dicen los maestros que hay un secreto en la enfermedad de cada persona, de cada iniciado, que muchas veces ni el propio iniciado está capacitado para conocerlo. Entonces, uno desde fuera tampoco se puede poner con un manual, ¿vale? Como hay en muchas, yo he visto con horror, ¿no? Manuales de traslación de tienes esto, entonces te pasó lo otro, ¿no? Diccionarios de enfermedades, ¿m? De estas corrientes de codificaciones. No están decodificando nada. ¿Qué te están decodificando? Están haciendo una interpretación totalmente subjetiva de lo que puede ser la enfermedad, pero no conocen por qué esa persona tiene esa enfermedad. Y ese secreto muchas veces está muy bien guardado. Y nos dicen los maestros, a veces hay que dejar al enfermo con su secreto. No lo molestes, respétalo. Hay que ser muy respetuoso. Entonces, cuando uno visita al enfermo, uno también está recibiendo. ¿Mm? Recordemos en el libro de Job, cuando Job estaba pasando por unas penurias tremendas con su enfermedad, los amigos venían, los pocos amigos que venían lo visitaban y le daban consuelo. ¿Vale? Pero ¿con quién hablaba Dios? ¿Con Job o con los amigos? Con Job, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el personaje destacado de ese drama? El enfermo. Recuérdalo cada vez que vayas a visitar a una persona. Míralo con respeto, porque esa alma está haciendo un gran esfuerzo para conseguir algo más. Que de pronto ni siquiera la persona en su personalidad física es capaz de concientizar. Pero eso es lo que está sucediendo. Entonces, la visita es mutua, ¿de acuerdo? Y recordemos que, bueno, eh, cuando nosotros estemos enfermos, eh, recordemos que cuando Adán salió del paraíso y tuvo que vivir su primera noche, le entró un pánico terrible porque dijo, uy, si se acaba el mundo, no, esto voy a morir. ¿Mm? ¿Y qué hizo Dios? Dios le enseñó a hacer luz, a hacer fuego, ¿no? A hacer luz. ¿Y cómo se le enseñó? Haciendo chocar violenta y decisivamente dos piedras. ¿Qué son esas dos piedras? Es lo que venimos hablando desde el principio del video. Las dos realidades. Hay que chocarlas, hay que sacarles chispa, hay que hacerlo con coraje, con valor para poder entender, iluminarnos. Entonces, la primera noche, Adán ¿eh? se asustó. La segunda noche, bueno, la tercera ya... ¿Por qué? Porque entendemos que después de una pierna viene la otra. Una vez que nosotros creamos luz, ¿m? Una vez que nosotros sabemos que no nos vamos a morir cuando nos despertamos, sino que nos despertamos al otro día, la comprobación del despertarnos al otro día nos da confianza al ir hacia el silencio de la noche. Y lo mismo el silencio de la enfermedad, la tragedia muchas veces de la enfermedad, debe ser entendida de esa manera, como un pasaje de la noche al día. Incluso a veces, nos dice el maestro Wenre, a veces incluso si ese día significa la muerte, porque eso también es una liberación. Entonces, el enfermo también, cuando nosotros estamos enfermos, también tenemos que visitarnos a nosotros mismos. También tenemos que visitarnos, actuando creativamente, creando diferentes realidades dentro de nosotros. Porque no podemos basarnos en una sola realidad. Tenemos que evocar esa otra realidad. Y ese otro yo que conoce esas otras realidades o que aspira a conocer esas otras realidades debe acercarse a nosotros y darnos instrucciones de cómo entender la realidad dolorosa o complicada por la que estoy pasando. También nosotros tenemos que hacer visita de nosotros mismos. También visitarnos a nosotros mismos. Porque, como sabemos en la Torá, ¿no? Que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Y entonces el faraón se negaba a soltarlos y entonces caían las plagas, porque se negaba a soltarlos. Tenemos una metáfora maravillosa ahí. Aquel que oprime su Israel interior, aquel que oprime su luz interior, condena a que sus egipcios, a que su parte material se enferme. Tenemos que liberar nuestra luz interior, porque enfermedad es igual a cautiverio, la cautividad es igual a enfermedad. Dios decía, bueno, ¿dejas estos cautivos? Faca, toma, plaga. Lo mismo,
nosotros hacemos lo mismo cada vez que no liberamos, que no nos acercamos a nuestra realidad interior. Entonces, la enfermedad, a su vez, también, como decíamos hoy, puede ser visto como un Shabbat, como una detención, como un momento de reflexión. Tenemos que aceptar la enfermedad, ¿vale? No hay inmunidad sin enfermedad. No sé qué me pasa, que no paro de patear hoy el trípode, lo siento. No hay inmunidad sin enfermedad. ¿Por qué se inmuniza uno? ¿Por qué un cuerpo se vuelve fuerte? Porque ha soportado una serie de enfermedades. ¿Qué ha pasado ahora con el tema este de la pandemia, como hemos estado tan tapados y todo eso? ¿Por qué los niños se enferman más? Eso? Porque no han estado expuestos a los virus que normalmente estaban expuestos, que no eran el que podía matarlos o que... ¿Se entiende? ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros, y con esto no estoy diciendo que haya, por favor, no me entendáis no os vayáis por otro camino, ¿no? No estoy promoviendo rechazar las medidas de salud, ni mucho menos, ¿eh? Hay cosas que son unas consecuencias inevitables. Pero entonces tenemos que entender que de una gran crisis siempre viene un gran nacimiento. Vale, cuando tengamos una gran crisis, preparémonos para un gran crecimiento. Seamos optimistas. Pensemos en la luz del día, no en la noche oscura por la que estamos pasando. Sé que es difícil, lo sé mejor que nadie, porque cada uno tiene su propia noche. Entonces, debemos eh, estar convencidos de que tras la pierna del Hol vendrá la pierna del Kadosh. Tras lo mundano, lo que me esclaviza, va a venir la libertad. Porque la enfermedad es un deseo de libertad encubierto, estoy convencido. ¿Vale? Entonces, si nuestra normalidad, si es imposible crear un mundo sin enfermedad, ¿vale? Es utópico, ¿eh? Entonces lo que nosotros debemos hacer es concebirla como una crisis que, como decíamos hoy, es la disposición a concebir. Entonces la enfermedad es una oportunidad, es una forma de crecimiento. ¿Mm? Desagradable, complicada, sí, pero es una forma de crecimiento. No es algo para juzgar al otro. Nosotros no tenemos acceso a los secretos de el masal, del destino de las personas. Por lo tanto, no seamos tan presuntuosos de creer que le vamos a resolver eso porque simplemente nos hemos aprendido una receta. Las recetas no funcionan, salvo para la cocina, ¿eh? Entonces, muchas veces también vemos que los enfermos, algunos se alejan de situaciones, ¿no? Se alejan de la gente, se alejan de ciertos escenarios, dejan un trabajo o se retiran a otro círculo. Hay que respetarlo eso también. ¿Por qué? Porque estamos también, recalcamos el elemento creativo que está ahí para intentar crear algo nuevo. Y de pronto la persona necesita cambiar todo su ambiente, no solamente necesita cambiar su salud, necesita cambiar todo su escenario. Y eso nunca se sabe, eso hay que respetarlo. Para terminar este vídeo que se me ha hecho muy largo, yo os agradezco muchísimo la paciencia que habéis tenido eh, para llegar hasta el final. Quería cerrarlo con unas palabras maravillosas del maestro Friedrich Wainwright, que dice que tenemos que tratar de ser y de conseguir que los demás sean enfermos íntegros, que seamos capaces de ser enfermos sanos, no enfermos, sino enfermos que se están curando, enfermos que están sanos, que están íntegros. Deseando que esto haya sido de vuestro agrado y sirva para vuestra elevación, me despido de vosotros. Shalom, que Dios os bendiga y mucha salud.